Un saludo muy especial a toda la teleaudiencia de Telecafé. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión, donde hablaremos de un tema de suma importancia y que impacta a muchas personas: el daño antijurídico indemnizable. Para dar inicio a nuestro tema, hemos hecho un trabajo en calle, a ver qué sabe la gente, un voz populi, qué sabe la gente de daño antijurídico indemnizable. Miremos. ¿Sabe usted qué es un daño antijurídico? No, no sé. Caballero, ¿sabe usted qué es un daño antijurídico? No, no le sé decir. ¿Sabe usted qué es un daño antijurídico? No, caballero, no tengo ni idea. ¿Sabe usted qué es un daño antijurídico? La verdad no. O sea, más o menos no. ¿Sabe usted qué es un daño antijurídico? No tengo idea. Muchas gracias a las personas que nos entregaron su apreciación respecto del concepto de daño antijurídico indemnizable. Ahora vamos a abordarlo desde una definición jurídica. Vamos a entender en principio que el daño es una afectación que sufre una persona, en este caso al patrimonio, a la salud, o un daño moral o un daño espiritual. Para abordar este tema con mayor profundidad, hemos invitado al doctor, experto en el tema, abogado aliado del derecho, José Ariel Santa. Doctor José Ariel, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos por en esta invitarme edición. a tu programa, encantado de estar acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a entender entonces lo siguiente. Cuando hablamos de daño antijurídico, vamos a entender que una transgresión a una norma que me generó a mí una afectación, o a usted, señor televidente, o a su primo, o a su hermano, o a su amigo. ¿En qué consiste entonces este daño antijurídico, esta antijuricidad del daño? Es necesario establecer entonces de que el daño es toda merma, todo detrimento que sufre una persona en el propósito de ejercer o de satisfacer un derecho o de llevar a cabo un proyecto de vida. Entendiendo esto, el daño antijurídico es un daño que transgrede una norma preestablecida. Para entender esto es necesario hacer un ejemplo de una persona que es capturada y es llevada a la cárcel. Esta persona, obviamente él y su familia sufren un daño. Sin embargo, este sería un daño jurídico, ya que esta persona transgredió una norma, por lo tanto, jurídicamente está obligado a resarcir a la sociedad, entonces pagando una condena. Pero si este mismo ejemplo se da de que la persona no ha transgredido ninguna norma, sino que esta persona está allá sin haber cometido ningún delito, ese daño será entonces un daño antijurídico. Es correcto, vamos a entender entonces que hay daños que no son antijurídicos y por tanto no son indemnizables. Como bien lo expresa el doctor Ariel Santa, amigo de esta casa, abogado aliado del derecho, hay daños que son consecuencias de haber infringido una norma. En este caso, el que se paga con cárcel. Ese daño efectivamente se genera, la cárcel es un impositivo de dolor para quien violentó una norma, sin embargo, no puede reclamar indemnización. Ahora, cuando una persona llega a la cárcel y luego demuestra haber sido inocente, es ahí donde se genera la antijuricidad del daño. Yo estuve en la cárcel, soy inocente, lo demostré, ahora vamos a enfrentarnos al Estado para que me reparen ese daño en un proceso. Efectivamente, en ese evento, entonces ese daño antijurídico estará el Estado, de acuerdo pues a la normativa del artículo 90 de la Constitución Política Nacional, que establece que el Estado responderá patrimonialmente por todos los daños antijurídicos que le sean imputables causados por acción o por omisión del Estado a raíz de un actuar de uno de los funcionarios públicos. Esta persona entonces podrá ser indemnizado por parte del Estado, resarcido. Ahora, no es solo el Estado, ¿cierto? Es que una persona puede sufrir un daño por efecto de lo que llamamos cualquier agente, es decir, agente es quien genera el daño. Puede ser un vecino, puede ser un pariente, puede ser un funcionario público. Es este concepto de gran envergadura a razón de que una persona puede ser afectada, sufrir un daño por muchas fuentes. Exactamente. En el ejemplo del caso civil tenemos el artículo 2341 del Código Civil, que establece de que toda persona que infiere un daño a otro está en el deber y la obligación jurídica de repararlo, de indemnizarlo. Bueno, muy bien, doctor Santa. Espero que hayan tenido claridad hasta el momento
de lo que es el daño y de los ejemplos que hemos aportado para entender mejor este concepto. Hablábamos entonces de la antijuridicidad del daño, hablamos que dentro del Código Civil está contemplado el daño, pero también el daño está contemplado por otras normatividades. Vamos a contarle a la teleaudiencia que para las relaciones civiles contractuales civiles existe el Código Civil, para las relaciones contractuales comerciales existe el Código del Comercio, para regular las actuaciones y las relaciones entre los ciudadanos y el Estado existe el Código de lo contencioso administrativo y el procedimiento administrativo, y para abarcar el tema de las actuaciones delictuales existe el Código Penal. Entonces, asimismo, doctor Santa, están contenidos las definiciones y los elementos dañosos en cada uno de estos códigos, ¿es así? Exactamente, la normativa es muy amplia y en cada una de ellas se establece la relación directa del daño como primer elemento a estudiar y analizar dentro de un juicio de responsabilidad o de imputabilidad. Ok, entonces vamos a entender este concepto, o a dar a entender mejor este concepto a la teleaudiencia. Estamos hablando de un juicio de responsabilidad y para quien no tiene cercanía con los escenarios jurídicos y legales, entonces un juicio de responsabilidad será, venga, se imaginan de en una audiencia, en un proceso judicial, pero no es tanto así. Cuando hablamos de juicio de responsabilidad en este tema del daño, estamos hablando de otras cosas. Efectivamente, Carlos, cuando se habla de un juicio de responsabilidad, este debe responder a 3 preguntas. La primera debe ser entonces el qué, la segunda es el a quién y la tercera es el por qué, estableciendo el qué como el daño ya analizado, el a quién como el agente que ocasionó el daño, que podría ser una persona natural, jurídica o el mismo Estado, y luego es el a quién, estableciendo el a quién como ese nexo de conexidad entre el daño y el agente que lo ocasionó. Bueno, muy bien. Habiendo hecho estas claridades y sin interrumpir nuestro tema del día, sí quiero invitar a la teleaudiencia para que participe a través de nuestras redes sociales con los temas que quieren ser tratados en próximos programas, opinen o hagan preguntas respecto del tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema del día de hoy, doctor? El daño antijurídico e indemnizable. El daño antijurídico indemnizable, muy bien. Para continuar hablando del daño antijurídico indemnizable, vamos primero a atender nuestra sección Gobierno del Derecho. Hoy vamos a explicarle a la comunidad qué son las JAC y qué es la asociación de las JAC. Miremos. ASOJAC es la agremiación de las Juntas de Acción Comunal del municipio de Manizales, en la que se encuentran asociadas aproximadamente 184 juntas de toda la ciudad. En el municipio actualmente existen 200 activas, 80 rurales y 111 en el área urbana. Las juntas de acción comunal toman vida jurídica con la ley 19 de 1958, cuando se reconoce la organización comunal, ya que la comunidad se venía asociando, trabajando de manera organizada en la construcción de escenarios deportivos, inspecciones de puestos de policía, hospitales, carreteras, acueductos, caminos veredales, y cuando ya se dispone el Estado a reconocerlos, formula y promulga esta ley, y en la actualidad pues nuestro marco jurídico está compuesto por la ley 743 del año 2002 y los decretos reglamentarios 2350 del año 2003 y 890 del 2008. La gestión que se realiza dentro de ASOJAC es agrupar la organización comunal, trabajar y acompañar a la sociedad tanto con las propuestas como las tareas y labores comunitarias a través de las secretarías ejecutivas. Manizales tuvo el pasado sábado una rendición de cuentas en una asamblea general y realmente salimos muy satisfechos porque la cantidad de juntas de acción comunal que participaron en ellas pues tuvieron unos planteamientos muy generosos frente a nuestra actividad, el impacto que hemos tenido con nuestras gestiones, porque es visible nuestra organización frente a la institucionalidad, frente al municipio, frente a las diferentes corporaciones donde llevamos la solicitud comunal, la necesidad básica,
y ayudamos a obtener unas respuestas positivas en la mayoría de las situaciones que hacemos exposición. José Humberto Duque Corrales, presidente de la Asociación Municipal de Juntas de Acción Comunal ASOJAC y líder e integrante de la Junta del Barrio Maltería, aspira y proyecta para el 2019, a través de la Alcaldía de Manizales, firmar un convenio donde se tenga en cuenta el presupuesto participativo, permitiendo así la reunión masiva y la toma de decisiones dentro de sus zonas o territorios, teniendo una mayor incidencia dentro del plan de desarrollo y los planes de ordenamiento municipal. Para seguir tratando este importante tema, vamos a invitarlos a unos importantes anuncios y ya regresamos. Después de estos importantes anuncios, vamos a continuar tratando el tema abordado el día de hoy, daño antijurídico indemnizable. Señores televidentes, teleaudiencia en general, ustedes pueden estar sufriendo de una afectación generada por un daño. No duden en llamar a nuestros teléfonos, estamos para atenderlos, o contactarnos a través de nuestras redes sociales y de nuestro abogado experto en al derecho consultores, el doctor José Ariel Santa. Bueno, el qué, el quién y el por qué. En un juicio de responsabilidad, estos tres elementos son bastante importantes. Podríamos colocar un ejemplo para darlo a entender de una manera mucho más clara, diciendo que hay una persona que generó un accidente de tránsito porque se paró un semáforo en rojo, atropelló una persona que iba pasando, el semáforo estaba en rojo. Los elementos dentro de este escenario, este ejemplo que acabamos de dar, están muy claros, doctor Santa. Efectivamente, Carlos, dentro de una relación de un accidente de tránsito, entonces se da el que sería el daño, los daños ocasionados al vehículo de daño patrimonial y los daños ocasionados a la salud y también los daños morales sufridos pues por este usuario del servicio, entonces que resultó lesionado. El a quién sería exactamente ese mismo agente que ocasionó el daño. A él se lo vamos a imputar, a él le vamos a endilgar esa responsabilidad y el por qué será establecer entonces de que preexistía una norma que esta persona violó y que al haber violado esa norma entonces ocasionó un daño el cual tiene que ser indemnizado, reparado, buscando siempre el estatus como estaba previo a la comisión del daño. Claro, y entonces de este mismo ejemplo podemos entender los diferentes escenarios donde se puede generar un daño atendiendo qué tipo de jurisdicción tiene que atender. Es decir, el daño de tránsito lo puede atender en principio, el accidente de tránsito en principio ¿qué? La Fiscalía, el Código
el Código Penal. Es necesario establecer de que el daño puede ser ocasionado por una persona natural, una persona jurídica o por el mismo Estado. De acuerdo a la agente que ocasionó el daño, entonces asimismo será la jurisdicción que debe de conocer sobre ese mismo daño. En el evento de una persona natural será la jurisdicción ordinaria la que conozca de ese daño y la que dirima el conflicto sobre si es o no indemnizable, Claro, sobre si lo es no reparar. Pero no es Doctor Santa de en este caso, la Fiscalía investigará y será un juez penal el que defina qué ocurrió con este daño, ¿cierto? Si hay culpabilidad, si no la hay. Efectivamente, Carlos, como lo menciona, dentro de un accidente de tránsito se llevan paralelamente ambas responsabilidades, es decir, de carácter penal se va a llevar entonces el carácter culposo del accidente de tránsito y los daños ocasionados con respecto de este, y de carácter civil ya se buscará entonces el resarcimiento de los daños, de los perjuicios materiales y morales que hubiese ocasionado este agente con la comisión del daño. Total, y si quien generó el daño, el conductor que violó el semáforo en rojo, era un funcionario público, llámese un policía, un agente del CTI, en un vehículo de ese ente y en horas laborales, pues es una responsabilidad que a toda luz tocará tratar ante el tema administrativo. Totalmente, Carlos. Como se denunció en un principio, el artículo 90 de la Constitución Política establece de que el Estado debe de reparar entonces todos los daños antijurídicos que sean cometidos ya sea con acción o con omisión por uno de los agentes del Estado. Entonces, hay que tener en cuenta también de que un daño lo pueden ocasionar paralelamente una persona natural al tiempo que una persona del Estado. Y en ese orden de ideas se llevará a través de la jurisdicción administrativa. Y ya será el juez administrativo quien valorará los daños y establecerá entonces en qué porcentaje deben de resarcir y de reparar cada uno de ellos. ¿De qué se trata la prevención del daño antijurídico? La prevención del daño antijurídico equivale a la medicina preventiva. El nuevo modelo de trabajo permite que las entidades del Estado elaboren y apliquen una política de prevención como estrategia para disminuir las demandas y los procesos judiciales que conllevan al detrimento patrimonial del Estado por el pago de condenas. Actualmente las entidades no se limitan solo a la defensa judicial con la atención de demandas en su contra, sino que en su diario actuar, todas las áreas de la entidad contribuyen en la prevención de acciones judiciales, a través del aprendizaje, la actuación preventiva y el mejoramiento continuo. Entonces ya tenemos el qué, el quién, se generó un daño por un accidente de tránsito, el quién, pues quién generó el daño, y el por qué, porque transgredió la norma del semáforo en rojo, que en este caso es una norma que hay que cumplir. Es así, doctor Santa. Perfectamente. Sin embargo, hay unas normas que son diferentes a esta, que pueden ser transgredidas y por las que una persona puede sufrir un daño. Llámese un incumplimiento de un contrato, llámese una difamación o de cualquier otro orden. Entonces es muy importante estar atentos cuando una persona sienta que está en condiciones de haber sido dañada. ¿Y cómo una persona puede considerar que está siendo dañada? Efectivamente, es necesario establecer de que cuando una persona siente que se rompió ese equilibrio de lo que ella debe de soportar con referencia a las demás personas que están en igualdad de condiciones que ella, entonces esa persona está sufriendo un daño que puede ser antijurídico y que sin lugar a dudas puede llegar a ser indemnizable. Por eso la invitación es a que si se siente, si usted está sintiendo de que está sufriendo un daño, de que está por encima de lo que debe de soportar, entonces ese daño, sería bueno que consultara sobre ese daño y podríamos ayudarle a analizar si ese daño puede llegar a ser indemnizable, reparable y restituible. Ahora, hay otra cosa muy importante para entender. No siempre es que una persona transgredió una norma. Hay actividades que se consideran peligrosas y quien las ejerce ya es responsable de cualquier daño que se genere a otras personas con ocasión de esa actividad peligrosa. Totalmente, Carlos. Es necesario establecer de que la jurisprudencia colombiana ha venido cambiando sobre la culpa
Ahora ya se está hablando de que únicamente con ocasionar el daño, independiente de si se declara o no que hay culpa, se está en la obligación de reparar. Listo. Bueno, por ejemplo, cuando una persona transporta pasajeros, pasa cualquier evento en ese recorrido y hay un accidente, hay una responsabilidad. Bueno, muy bien. Quedan muchas cosas por hablar del daño antijurídico indemnizable. Seguramente invitemos más adelante a José Ariel para que nos acompañe. Por ahora, agradezco a José Ariel. Muchas gracias por ayudarnos a transmitir este mensaje y a la teleaudiencia por habernos acompañado. Y los invito para que el próximo miércoles a las 5:30 de la tarde nos acompañen en Al Derecho.